Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando en los titulares y, para ser honestos, ha despertado una gran curiosidad en muchos de nosotros. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus conquistas amorosas, al menos no directamente. Hoy vamos a explorar algo que ha generado mucho revuelo, su visita a una clínica y la especulación que rodea este hecho. ¿Se trató de estrés, de un problema de salud más serio, o quizás hay algo más secreto detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a analizar las pistas y a intentar arrojar algo de luz sobre este enigmático episodio. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este misterio, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Como les decía, Can Yaman, esta figura mediática que irradia carisma y que ha sabido hacerse un hueco en la industria del entretenimiento internacional, ha sido objeto de atención últimamente por un motivo diferente. Se le vio entrando y saliendo de una clínica en Madrid, y claro, la maquinaria de los medios y las redes sociales se puso a trabajar a toda velocidad. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que era por un simple chequeo rutinario, otros que estaba lidiando con el estrés propio de una vida tan expuesta y exigente, y un tercer grupo, el más intrigante, sugería que podría haber algo más reservado, quizás un tratamiento estético o una condición de salud privada. Entiendo perfectamente la fascinación que genera Can Yaman. Su físico, su talento actoral, su personalidad arrolladora, todo en él parece ser digno de portada. Y cuando una figura de esta magnitud se retira momentáneamente del ojo público para ingresar a una clínica, es natural que surjan preguntas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Esconde algo? La verdad es que en el mundo de las celebridades la privacidad es un bien preciado, y a menudo, lo que se muestra al público es solo una pequeña parte de la realidad. Detengámonos un momento a pensar en la vida de una estrella como Can Yaman. Horarios extenuantes, rodajes intensos, giras promocionales, constantes viajes, la presión de mantener una imagen perfecta, y por supuesto, la exposición mediática sin cuartel. Todo esto, sin duda, puede pasar factura a cualquiera. El estrés en sus diversas manifestaciones es una realidad palpable para muchas personas en profesiones de alta presión, y ser una estrella de cine es, sin lugar a dudas, una de ellas. Un agotamiento físico y mental extremo puede llevar a necesitar un descanso, a buscar ayuda profesional, y una clínica es, en muchos casos, el lugar idóneo para ello. La exigencia constante de estar siempre a punto, de memorizar diálogos complejos, de conectar emocionalmente con personajes, y de hacerlo bajo la mirada crítica de millones de personas, representa una carga psíquica y emocional inmensa. El jet lag constante, la falta de rutinas estables, y la dificultad para mantener relaciones personales profundas debido a la movilidad, son factores que contribuyen a un desgaste significativo. Ahora bien, ¿qué tipo de clínica era? Las informaciones que han trascendido son algo vagas. Algunas fuentes hablaban de una clínica estética, otras de un centro médico más general. Y es precisamente esta ambigüedad la que alimenta la especulación. Si fuera algo tan sencillo como un control rutinario, probablemente se habría comunicado de forma más directa. Si fuera un problema de salud serio, la discreción sería la norma, pero aún así, la idea de que haya algo secreto añade un matiz de intriga que, admitámoslo, nos engancha. La falta de detalles específicos por parte de los medios o de fuentes cercanas al actor ha abierto un abanico de posibilidades, desde las más mundanas hasta las más elaboradas. Es la ausencia de datos concretos lo que permite que nuestra imaginación vuele. Hablemos de la posibilidad de un tratamiento estético. Can Yaman es conocido por cuidar su imagen, y no es inusual que las celebridades recurran a procedimientos para mantener o mejorar su apariencia. Desde tratamientos faciales hasta retoques más sutiles, la industria de la belleza y la medicina estética está en auge. Si él hubiera acudido a una clínica de este tipo, no sería algo extraño en sí mismo, pero la forma en que se manejó la información, la discreción, podría sugerir que buscaba mantenerlo en privado. Quizás quería recuperarse sin el escrutinio público o evitar comentarios innecesarios. La verdad es que en una era de filtros y operaciones, la línea entre la belleza natural y la artificial a veces se vuelve difusa, y las estrellas, conscientes de esto, prefieren mantener sus métodos fuera del foco. La presión
Mantener una imagen impecable es una constante en la vida de las figuras públicas, y el acceso a la medicina estética de vanguardia es una herramienta a su disposición. Es plausible que haya decidido someterse a algún procedimiento para mejorar algún aspecto de su físico, ya sea para un papel específico o simplemente por mantenerse en línea con las expectativas de la industria y de su público. Pero volvamos a la idea de algo más secreto. ¿Qué podría implicar eso? Podría referirse a una condición de salud que no quiere hacer pública, por motivos personales o profesionales. A veces las enfermedades o los tratamientos médicos pueden afectar la imagen pública de una persona, y es comprensible que alguien quiera preservar esa imagen el mayor tiempo posible. O tal vez, y esto es pura especulación, podría estar involucrado en algún proyecto secreto, algún rodaje o preparación que requiera un tiempo de retiro y un cuidado específico que se brinda en un entorno clínico. Pensemos en preparación para un papel que exija un cambio físico drástico, o quizás algún tipo de terapia que requiera aislamiento. El mundo del espectáculo a menudo exige un grado de reserva y misterio. Los actores a veces se recluyen para preparar un papel que requiere una transformación física o psicológica profunda. Podría ser un entrenamiento intensivo para un deporte específico, un régimen de dieta extremo, o incluso alguna técnica de actuación que requiera un aislamiento y una preparación mental que se lleva a cabo en un entorno controlado. Es importante recordar que aunque Kanyaman es una figura pública, sigue siendo una persona privada. Tiene derecho a su salud, a su bienestar y a su privacidad. Las redes sociales y los medios a menudo se entrometen en la vida de las celebridades, pero debemos ser conscientes de que hay límites. La información que tenemos es fragmentada y, en muchos casos, basada en rumores y avistamientos. No hay confirmaciones oficiales sobre el motivo exacto de su visita a la clínica. La línea entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad es a menudo delgada, especialmente en la era digital donde la información viaja a la velocidad de la luz y la especulación se convierte en noticia. Sin embargo, es precisamente esta falta de información concreta lo que nos permite fantasear y crear escenarios. Y eso, amigos míos, es lo que hace que este tipo de historias sean tan adictivas. Imaginamos al actor, lejos de los flashes, buscando recuperarse o mejorar, ya sea física o mentalmente. Pensamos en los esfuerzos que debe hacer para mantener su nivel de vida y su carrera. Y nos preguntamos, ¿qué le pasa realmente? Esta curiosidad innata por conocer lo que sucede detrás de bambalinas es un motor potente para el entretenimiento y la conversación. Nos convierte a todos en detectives de la vida de las celebridades, tejiendo teorías y compartiendo nuestras hipótesis. Quizás, y esta es una teoría que me gusta considerar, la clínica a la que acudió no se dedica exclusivamente a problemas físicos o estéticos. Existen centros integrales que abordan el bienestar general, incluyendo terapias para el manejo del estrés, programas de desintoxicación o recuperación tras periodos de agotamiento. En este sentido, su visita podría ser vista como un acto de autocuidado, una inversión en su propio bienestar para poder seguir ofreciéndonos su mejor versión en pantalla. En la actualidad, la salud mental y el bienestar integral están ganando cada vez más importancia, y es posible que Kanyaman, como muchas otras figuras públicas, esté priorizando su salud en un sentido más holístico. Los centros que ofrecen tratamientos para el manejo del estrés, terapias de relajación, o programas de recuperación de la fatiga mental son cada vez más comunes y accesibles, y una estrella de su calibre podría optar por un enfoque proactivo para mantener su equilibrio. Piensen en la intensidad de su trabajo. No es solo memorizar guiones y actuar. Implica un compromiso físico, a menudo rigurosos entrenamientos, dietas especiales, y un desgaste emocional considerable. Un actor que está constantemente bajo el foco, y que además trabaja en múltiples países y culturas, como es el caso de Kanyaman, inevitablemente acumula una presión que va más allá de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, una visita a una clínica, sea cual sea su especialidad, podría ser simplemente una forma de recargar baterías, de asegurarse de que está en óptimas condiciones para seguir triunfando. La preparación para un papel puede implicar cambios físicos drásticos, como aumentar o perder peso, desarrollar una musculatura específica, o incluso entrenar para escenas de acción complejas. Todo esto requiere un seguimiento médico y nutricional profesional, y una clínica especializada podría ser el lugar ideal para recibir este tipo de atención. Y si hablamos de secreto, quizás la clave está en la naturaleza de la clínica. Tal vez no sea una clínica de fama mundial y accesible para todos, sino un centro más exclusivo, un lugar donde la discreción está garantizada.
Estos lugares suelen ser frecuentados por personas de alto perfil que valoran su privacidad por encima de todo. Entonces, el hecho de que no se sepa mucho podría ser una señal de la efectividad de ese lugar en mantener la confidencialidad. En el mundo de las élites, la discreción es un servicio en sí mismo, y existen centros médicos y de bienestar que operan bajo un estricto protocolo de confidencialidad, atendiendo a personalidades que desean mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Otra posibilidad, que es más un guiño a las tramas de las series que él protagoniza, es que esté involucrado en un proyecto tan ambicioso que requiera una preparación extrema. Podría estar ensayando para un papel que exija una transformación física radical. O tal vez se está sometiendo a un entrenamiento intensivo, supervisado por profesionales, para un personaje que requiere habilidades físicas extremas. En el mundo del cine, las preparaciones secretas y las transformaciones sorprendentes no son algo nuevo. Los actores a menudo se comprometen a cambios corporales extremos para dar vida a sus personajes, y este proceso puede requerir cuidados médicos y supervisión especializada. Si se trata de un papel que exige un cambio físico importante, es lógico que busque un entorno profesional y discreto para llevarlo a cabo. La verdad es que hasta que Kanyaman o su equipo decidan compartir la información, todo lo que tenemos son hipótesis. Y en mi opinión, esto es lo fascinante. Nos invita a pensar, a especular, y a valorar la complejidad de la vida de las personas que admiramos. A veces, la ausencia de información es más elocuente que la presencia de datos concretos. La especulación, cuando se mantiene dentro de unos límites respetuosos, puede ser una forma de conectar con las figuras públicas y de reflexionar sobre las presiones que enfrentan. Lo importante, más allá de los rumores y las especulaciones, es el mensaje subyacente. Incluso las personas más fuertes y exitosas necesitan cuidarse. Necesitan pausas, necesitan apoyo y a veces necesitan buscar ayuda profesional para lidiar con las presiones de la vida. Si Kanyaman ha acudido a una clínica, sea cual sea el motivo, espero que haya recibido la atención y el cuidado que necesitaba. Su bienestar es, al fin y al cabo, fundamental para que siga deleitándonos con su trabajo. La empatía y la comprensión hacia las necesidades de bienestar de las personas, independientemente de su fama, son valores importantes a cultivar. Y en este punto donde las preguntas se mezclan con la imaginación, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado la posibilidad de que su visita a la clínica se debiera al estrés, a motivos estéticos, o quizás a algo mucho más reservado y secreto. Hemos recordado que la vida de una celebridad es compleja y que su privacidad debe ser respetada. La clave está en reconocer que, aunque sean figuras públicas, siguen siendo individuos con necesidades y derechos. En resumen, la visita de Kanyaman a una clínica sigue siendo un tema rodeado de misterio. Si bien las especulaciones son muchas, la realidad es que solo él y su círculo cercano conocen el verdadero motivo. Lo que sí podemos afirmar es que en un mundo donde la exposición es constante, el autocuidado y la búsqueda de bienestar son esenciales, incluso para las estrellas más brillantes. Y quizás su visita sea un recordatorio para todos nosotros de la importancia de priorizar nuestra propia salud física y mental. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue estrés, algo estético o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.